¿Serías capaz de acabar con la vida de una criatura que tú mismo creaste? Al iniciar esta historia vemos una secuencia de un nacimiento a cargo del Dr. Clive y la Dra. Elsa, los cuales además eran pareja. A pesar de que tienen algunas complicaciones y el espécimen parece tener un paro cardíaco, al final logran reanimarlo con ayuda de todo su equipo. Inmediatamente vemos que ambos habían creado un organismo que se semejaba mucho a una oruga a la cual llaman Fred, viendo que este era el segundo espécimen, ya que tenían como objetivo juntarlo con otra criatura igual llamada Ginger, viendo que estas dos inmediatamente parecen desarrollar un vínculo entre macho y hembra. Al ver lo que habían logrado, son llevados por su jefe llamado William hasta la oficina de la dueña de la empresa para la que trabajaban, conocida como Nerd. Es ahí cuando ellos le explican que con todo el avance que habían tenido en sus experimentos sería posible crear un híbrido entre humanos y animales, la cual sería la clave para la cura de cientos de enfermedades y salvar millones de vidas. Pero en cambio, Joan, la dueña de la empresa, les dice que eso podía llevar mucho tiempo y era mejor enfocarse en extraer las proteínas que servirían como estimulantes del crecimiento del ganado, logrando obtener mucho dinero al venderla. Por esta razón, ambos se molestan demasiado por la decisión de sus jefes, por lo cual ambos deciden no hacerles caso y trabajar por su cuenta en la creación de su experimento. Una vez que ambos llegan a su laboratorio y comienzan a hacer pruebas para poder combinar los ADNs de los animales y el ADN humano, se dan cuenta de que esto era más difícil de lo que creían, pero por suerte, después de varias horas, logran unir todas las muestras, lo cual hace que ambos se alegren demasiado. Por desgracia, justo antes de guardar este contenedor en una bodega y dejarlo ahí como evidencia, Elsa va directo al laboratorio de la empresa y coloca la muestra en una máquina, la cual crearía e incubaría el embrión. Y a pesar de que Clive no está de acuerdo con esto, al final su esposa lo termina convenciendo y no interrumpe el proceso. Inmediatamente conocemos a Gavin, el hermano de Clive, el cual trabajaba en las mismas instalaciones que él, teniendo como trabajo supervisar a Ginger y Fred. Además, vemos que mientras Elsa supervisaba el embrión que habían creado, este muere repentinamente, pero después de unos segundos regresa a la vida. Cuando ambos vuelven a su departamento, descubrimos que Clive le gustaría tener un hijo con Elsa, pero ella le dice que no es algo que estuviera en sus planes, ya que eso implicaría un cambio físico considerable. Lamentablemente, en ese momento, él recibe una advertencia del laboratorio, descubriendo que el embrión estaba a punto de nacer de la incubadora. Es aquí cuando al tratar de ayudarla a salir de la cápsula, la criatura atrapa la mano de Elsa y la comienza a lastimar, por lo cual Clive se ve obligado a romper el cristal para poder abrir el capullo y liberar el brazo de su esposa, viendo que la criatura la había picado con su aguijón y la había envenenado, por lo cual él atrapa rápidamente al embrión con un recipiente de plástico y le inyecta una especie de antídoto a Elsa para salvarla, viendo que al final deciden meterla en una incubadora para contenerla. A la mañana siguiente, justo cuando despiertan, Clive decide que lo mejor era acabar con la vida de lo que habían creado, y a pesar de que Elsa trata de convencerlo de que no lo haga, decide no hacerle caso. Al llegar al laboratorio y entrar a la habitación donde estaba la incubadora, se dan cuenta de que aparentemente su criatura había muerto, por lo cual Clive sale por un momento para ir por una bolsa y poder meterla ahí. Por desgracia, es en ese momento cuando Elsa descubre que en realidad se trataba de una especie de capullo y la criatura había salido de ahí, viendo cómo comienza a destrozar todo dentro de la habitación. A pesar de que Clive le pide a Elsa que salga para matar a la criatura con gas, ella se termina quitando la máscara y se acerca a ella para mostrarle que no quería hacerle daño, viendo que poco a poco comienza a confiar en ella y oler su mano. Pero Clive entra ahí para sacar a su esposa y dejan a la criatura dentro, decidiendo liberar el gas solo para dejarla inconsciente. Es aquí cuando ellos aprovechan para poder estudiarla y saber qué era lo que habían creado, pero al analizar sus radiografías no sabían bien qué tipo de órganos tenía, siendo aquí cuando comienzan a discutir debido a que Clive quería matarla para hacer una biopsia, mientras que Elsa quería mantenerla con vida. Al día siguiente, cuando Clive va a revisar a Fred y Ginger, Gavin le dice que sus hormonas habían estado cambiando considerablemente los últimos días. Además, descubrimos que él y Elsa tenían muchos problemas para alimentar a la criatura debido a su comportamiento, ya que ni siquiera funcionaba tratar de hacerlo a la fuerza. Curiosamente, cuando ella tira su caja de dulces, se da cuenta de que disfrutaba mucho de comer alimentos altos en azúcar, por lo cual deciden usar esto para poder alimentarla. Esa noche, cuando Clive va a ver a William, él le dice que era necesario que tuviera las proteínas listas lo antes posible, ya que de lo contrario, la empresa se iría a la quiebra. Unos días después, descubrimos que aquella criatura había crecido demasiado, por lo cual Elsa trataba de enseñarle a comunicarse con los humanos, haciendo uso de juegos de letras para comunicarse con ella. Por desgracia, esto parece molestar demasiado a Clive, ya que él creía que la criatura debía estar contenida al igual que cualquier otra, pero en lugar de esto, Elsa incluso la había nombrado Dren. Es aquí cuando Gavin pasa frente a su laboratorio, por lo cual, al escuchar su discusión, decide entrar para ver qué sucedía, pero lamentablemente, Dren lo termina atacando. Por suerte, Elsa logra detenerla, pero él sale corriendo de ahí,
Por esta razón, para que no la descubrieran, deciden llevarla al sótano de las instalaciones en una caja, con lo cual Clive seguía sin estar de acuerdo. Lamentablemente, mientras Elsa se da cuenta de que Dren estaba enferma, él decide ir a hablar con su hermano para explicarle todo, pero Gavin solo le dice que era una completa locura y debía haber detenido todo cuando pudo. Un rato después, debido a que Dren seguía empeorando, deciden darle un baño de agua fría para detener su fiebre, lo cual hace que comience a gritar desesperadamente, siendo aquí cuando Clive toma la decisión de acabar con todo y la empieza a ahogar hasta aparentemente dejarla sin vida, aunque inesperadamente descubren que podía respirar bajo el agua debido a que tenía pulmones de anfibio y en realidad seguía evolucionando. Después de un tiempo, ambos acondicionan un espacio en ese lugar para hacerle una habitación, además de que Elsa comienza a tratarla como si fuera su hija. Después de llevarla a dormir y descansar un poco en un sofá, ambos comienzan a besarse y terminan haciendo el amor. Pero Clive se da cuenta de que Dren los estaba observando detrás de una cortina, pero después de unos segundos termina desapareciendo. Al día siguiente, cuando llega el momento de mostrar ante los inversionistas la creación de Ginger y Fred, organizan una conferencia para ver cómo ambas criaturas se relacionaban una con la otra, así que después de una pequeña explicación de Clive y Elsa, abren las barreras para que ambos especímenes hicieran contacto, pero repentinamente se vuelven agresivos uno con otro y ambos se comienzan a atacar, viendo cómo se destrozan sin que ellos pudieran hacer algo, además de que la vitrina cae y todo termina siendo un desastre. Por esta razón, ambos son llevados a la oficina de Joan, enterándose ahí de que Ginger había cambiado su sexo unas horas antes y nadie se había dado cuenta, por lo cual Joan les da una última oportunidad para corregir todo y encontrar la proteína que estaban buscando. Después de unas horas, mientras Clive le reclamaba a su hermano por no haber notado el cambio de género de las criaturas y no saber qué hacer con Dren, a Elsa se le ocurre algo, viendo que la terminan llevando a la granja en la que ella vivía cuando era niña. Por desgracia, al tratar de meterla al granero, ella se termina escapando y corre hacia el bosque, siendo ahí donde la terminan encontrando comiéndose un conejo que había encontrado. Después de instalar todo lo que necesitaba como un tanque de agua y algunas lámparas, ellos deciden ir a la casa de la granja para pasar la noche. Al día siguiente, cuando ambos llegan al laboratorio, nos enteramos de que ahora todo estaría supervisado por William para evitar problemas. Además, mientras tanto, vemos que Dren abre una caja con un espejo que Elsa le había dejado, y comienza a jugar con todo lo que había ahí dentro. Esto sin mencionar que encuentra un gato entre todas las cosas y decide quedárselo como si fuera su mascota. Cuando Clive y Elsa regresan al granero por la noche, vemos que Dren comienza a tener comportamientos bastante agresivos, ya que ni siquiera quería comer para demostrar que estaba enojada por el hecho de que no la dejaran salir de ese lugar, incluso rompiendo y tirando todo a su alrededor, viendo que al final decide romper una ventana que estaba en el techo y escapar de ahí, por lo cual Clive y Elsa terminan subiendo al techo de la casa para poder detenerla. Siendo aquí cuando descubre que tenía alas en los brazos, pero justo antes de irse volando, Clive le dice que la ama, lo cual de alguna manera la hace cambiar de opinión. Al día siguiente vemos que Elsa no va a trabajar para quedarse a cuidar a Dren, a la cual le muestra cómo maquillarse y le cuenta que su madre no la dejaba hacerlo cuando ella era pequeña, siendo aquí cuando encuentra algunos dibujos de Clive que ella había hecho, pero por alguna razón no había ninguno de ella. Extrañamente se los termina quitando y se va corriendo a su habitación, siendo aquí cuando él se encuentra a su gato y le dice que no podía tenerlo, ya que según ella esto podía hacer que se enfermara. Una vez que Clive llega a casa, encuentra a Elsa durmiendo en una de las habitaciones, por lo cual la deja descansar y va al granero para ver a Dren, dándose cuenta de que estaba triste. Por este motivo pone un disco de música y comienza a enseñarle cómo bailar, siendo aquí cuando se da cuenta de que se comenzaba a sentir atraído por ella, pero inmediatamente se da cuenta del porqué y sale rápidamente de ahí, viendo que cuando amanece, él le reclama a Elsa por no haberle dicho que había usado su propio ADN para crear a Dren, siendo esta la razón de que discutan y él se vaya. Por todo lo que había pasado, Elsa decide ir con Dren para disculparse por todo y devolverle el gato, pero en su lugar, ella lo termina matando con su aguijón y se lanza sobre Elsa para quitarle las llaves de la puerta, pero por suerte, antes de que escapara, logra golpearla en la cabeza con una pala y la deja inconsciente, viendo que cuando despierta la tenía atada a una mesa, además de comenzar a quitarle toda la ropa y el maquillaje para tratarla más como un animal, esto sin mencionar que le termina cortando el aguijón de la cola. En ese momento, Clive llega al granero y descubre lo que había sucedido, pero a pesar de esto, a Elsa parece no importarle y solo se va de ahí al laboratorio. Es aquí cuando Clive decide quitarle las correas a Dren y la cubre con una manta, viendo que mientras tanto, Elsa pasa toda la noche sintetizando la proteína que necesitaban usando el tejido de la cola de Dren, pero una vez que termina, se encuentra con William afuera y le dice que había terminado lo que les había pedido. Más tarde, vemos que Clive revisaba las cámaras que usaban para vigilar a la criatura, siendo ahí cuando se da cuenta de que se estaba sintiendo atraído de nuevo hacia ella,
Además, cuando decide ir nuevamente al granero, Dren lo sorprende al besarlo, y aunque al principio se resiste, al final se deja llevar y ambos terminan en el suelo, siendo así como terminan haciendo el amor. Pero lamentablemente, Elsa llega en ese momento y los descubre, por lo cual inmediatamente sale de ahí y se va en su auto. Ante esto, Clive decide ir a buscarla a su departamento, comenzando a discutir sobre absolutamente todo lo que habían hecho y cómo su vida había empeorado desde que decidieron crear a Dren, por lo cual, a pesar de que ella la quería demasiado, toman la decisión de acabar con su vida. Es así como ambos regresan una vez más a la granja, pero mientras buscaban a Dren por todos lados para capturarla, Elsa la termina encontrando muy enferma dentro del estanque, por lo cual la recuestan en la cama y descubren que por alguna razón estaba muriendo, lo cual después de unos minutos termina sucediendo. Al no tener nada más que hacer, deciden simplemente enterrar su cuerpo y quemar todas sus cosas, siendo así como Elsa descubre que por alguna razón Dren había estado haciendo dibujos de ella. Lamentablemente, al lugar termina llegando Gavin acompañado de William, el cual se había enterado de que habían creado un nuevo espécimen sin permiso de la compañía, pero mientras les exigía que se lo demostraran, vemos que Dren comienza a salir de la tierra y aparece volando para llevarse a William, acabando con su vida al dejarlo caer en un árbol, viendo que por alguna razón había cambiado su sexo y se había vuelto hombre. Después de llevarse a Gavin, Clive decide seguirlo para salvar a su hermano, pero cuando su linterna se cae al lago, Dren lo termina arrastrando dentro del agua, pero por suerte, con ayuda de Elsa, logra salir de ahí. Lamentablemente, es aquí cuando Dren aparece y ella se ve obligada a salir corriendo para salvarse, viendo que comienza a atravesar parte del bosque para esconderse, pero a pesar de esto, Dren logra alcanzarla y abusa de ella. Aunque poco después, Clive logra recobrar la conciencia y llega hasta donde ellos estaban para terminar empalando a la criatura y así matarla, pero en su lugar se lanza sobre Clive y lo tira al suelo, y a pesar de que Elsa lo golpea en la cabeza, Dren mata a su esposo antes de morir, siendo así como ella se queda sola en medio del bosque. Unos días después vemos que ella estaba en la oficina de Joan, la cual le estaba ofreciendo una gran suma de dinero a cambio de que los ayudara con sus investigaciones y de que además de esto no le dijera nada a nadie, descubriendo que ella había quedado embarazada de la criatura, siendo así como termina esta historia. En conclusión, esta es la película de Splice. En lo personal me parece algo muy original, además de que llega a ser una película muy incómoda en muchos momentos, por lo cual si te gustan las películas de criaturas extrañas te la recomiendo mucho. Recuerda que puedes comentar sobre qué otra película te gustaría que hablara en uno de los próximos videos. Espero que te haya gustado y hasta la próxima.